está meditando en esta tarde, como vengo anunciando, el tema de hoy es cómo ser feliz según Jesús. ¿Y eso qué es, pastor? Sí, la palabra de Dios nos habla un texto y vamos a partir en dos partes. Esa es la parte 1, semana que viene parte 2. Para los que conocen, el Sermón del Monte tiene 8 bienaventuranzas. 8 veces que Jesús dice, dichosos serán, felices serán, si pasa eso, esto y eso. Hoy vamos a ver 4 de ellas y semana que viene las próximas 4. Así que me acompañen por favor Mateo 5 de 1 a 6. Mateo 5 de 1 a 6. Los que están traduciendo se van muy rápido, me avisan que voy más despacio. Cuando vio la multitud, subió al monte y al sentarse, él se le acercaron sus discípulos y abriendo su boca les enseñó diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Explicando la bienaventuranza es, ¿qué es ser bienaventurado? Lo dije antes de ser dichoso, feliz, y por eso es el tema de la predicación, cómo ser feliz según Jesús. ¿Qué nos está hablando Jesús sobre la felicidad? No la que ofrece el mundo, sino aquella que brota de un corazón transformado por la gracia de Dios. Dios nos está mostrando, y de hecho las 4 primeras es algo que se ve negativamente en el mundo. Es algo que se ve, uno quiere ser rico, no quiere ser pobre espiritual. Uno quiere sonreír, no quiere llorar. Pero como Dios está hablándonos en esa tarde, que es ser feliz. Y yo he podido comprobar que las bienaventuranzas es como una escalera, es como un hilo que se va guiando de una hacia la otra. No puedes alcanzar el tercer peldaño de la escalera sin pasar por el primero. Así que la primera cosa que hay que pasar para tener el reino de Dios es ser pobre de espíritu. Y eso te va a llevar a la siguiente, te va a llevar a la siguiente. Por eso Dios tiene que llevarnos a vivir cada uno de esos peldaños que vamos a estar hablando en esa tarde. El Sermón del Monte no es solamente palabras bonitas que Jesús habló, sino que es una enseñanza de cómo nosotros debemos vivir el Evangelio. Es un cambio de paradigma. Es una comparación que hacía entre la ley y la gracia. El Señor Jesús estaba diciendo, mira, la ley, nosotros la vamos a cumplir de esa manera. Yo he cumplido la ley y ustedes la van a vivir de esa manera. Esa es la importancia del Sermón del Monte, que Jesús, el Sermón del Monte dice, por ejemplo, dice de la ley, no adulterarás. Pero el que mire a una mujer con ojos, no me acuerdo ahora, con ojos impuros, ya ha adulterado con ella. O sea, lo que está diciendo el Señor Jesús, que no se trata de hacer o no hacer, se trata de lo que está en el corazón. Es que si nuestro corazón es transformado por el mensaje de Dios o no. Y eso es lo que nos va a dar la felicidad, que Dios nos va a transformar. No se trata más de ley, no se trata más de cumplir. Jesús está diciendo una nueva manera de acercar a Dios. Va a ser no por religión, sino por relación. Dios quiere relacionarse con nosotros. Dios quiere mostrarnos una nueva manera de exaltar al Padre. Todas las religiones del mundo tienen reglas.
cumples eso, cumples lo otro, ayunas aquí, haces eso allá. Pero lo que Jesús está diciendo es: yo quiero un cambio interno dentro de ti. Yo quiero que algo comience a cambiar dentro de tu corazón, no las formalidades religiosas. Yo quiero un cambio de dentro. Y hay un hombre llamado Mahatma Gandhi, creo que muchos de aquí lo conocerán, Gandhi, para los amigos. Dijo, mira lo que dijo Gandhi: el Sermón del Monte es el mensaje más sublime que se ha hablado. Y si encontrara un cristiano que lo viviera, me haría cristiano. Gandhi dijo que es el mensaje más poderoso, más sublime que puede haber hablado en la tierra. Pero que si él encontrara un cristiano que viviera el Sermón del Monte, él sería cristiano. Gandhi era hindú, bueno, uno de los mayores pensadores hindú que ha existido. Esas palabras nos invitan a ser no solamente oyentes de la palabra de Dios, sino ser transformado por la palabra de Dios. Hay un autor ruso que me gusta mucho, Dostoyevsky, Fyodor Dostoyevsky. Hay un libro llamado Contos cortos de Dostoyevsky, y uno de ellos es El Inquisidor. Es muy interesante porque habla que cómo Jesús hubiera venido a la tierra a ver cómo estaba la cosa, y vuelve a la época medieval, a Sevilla medieval, y vuelve para ver cómo estaba la iglesia. Y los religiosos no le recibieron. Y dice: ¿por qué has venido a estorbar lo que estamos haciendo? Y lo persiguieron, lo mataron de nuevo, resumiendo el cuento. Y yo muchas veces me pregunto, si Jesús viniera a visitar nuestra iglesia o la iglesia hoy en día, ¿encontraría eso que está enseñando? ¿Encontraría su evangelio que él enseñó? O nosotros, la iglesia, hemos transformado y puesto muchas cosas y hemos cambiado tantas cosas. De hecho, Jesús, la palabra de Dios dice que Él visita su iglesia, que Él es el quien pasea en medio de los candeleros, que Jesús es aquel que viene a visitarnos. Pero ¿qué encuentra el Señor? ¿Encuentra el Sermón del Monte? ¿Encuentra lo que Él enseñó? ¿O encuentra 10,000 reglas hechas por los nuevos fariseos modernos, que alejan a las personas de Jesús con reglas que ni ellos mismos las cumplen? Queremos hablar de un corazón transformado y lleno del mensaje de Dios. Es un mensaje integral para la vida de los cristianos. Y estaremos hablando en dos etapas, como había dicho. Y quiero invitarles a vivir la transformación. Les invito a reflexionar. ¿Estamos dispuestos a dejar que la gracia de Dios transforme cada rincón de nuestro ser? ¿Permitimos que el mensaje tan poderoso y actual aborde cada área de nuestras vidas? Y hoy vamos a estar meditando. La primera cosa que habla Mateo 5:3 es pobreza de espíritu. La pobreza de espíritu. La puerta del reino de Dios. No puedes entrar al reino de Dios si no adquieres esta cualidad de parte de Dios. Debemos tener la bendición total y reconocimiento de la dependencia de Dios. Ser pobre de espíritu implica admitir que sin Dios no podemos hacer nada. Es renunciar a la autosuficiencia y darnos cuenta que nuestros logros, capacidades no nos salvarían. Es muy importante saber que esa rendición total abre nuestro corazón para la gracia de Dios. Decir que no alcanzamos al cielo si no es por gracia de Dios. Para avanzar en la vida espiritual, el primer paso es reconocer nuestra completa
incapacidad, nuestra bancarrota espiritual, de decir, si Dios no hubiera intervenido, yo estaría lejos del cielo. No es por mí, no es porque fui muy inteligente y decidí creer en Jesús, no es porque soy más sabio que los demás que están pecando allí y decidí seguir a Jesús. Es porque Él tuvo misericordia y gracia de mi vida. Y si no es por eso, no lograremos avanzar ni un centímetro en la fe. La salvación es por gracia de Dios. La salvación es por gracia de Dios. Pero no solo la salvación. Todas las cosas que se hacen en la vida espiritual es por gracia. Los dones, los servicios que hacemos, las cosas que se pasa que muchas veces los cristianos se enorgullecen dentro de sí. Es que yo ya he expulsado demonios, es que yo ya he sanado personas, es que yo ya he predicado a tanta gente, es que yo ahora soy diácono, anciano de la iglesia, pastor. No somos nada delante de la presencia de Dios. Dios es el único que nos sostiene de pie. El que está de pie, el que piensa que está de pie, mira que no caiga. Debemos todos los días clamar por esa gracia de Dios. Debemos comprender que aunque dentro de la iglesia hay quienes creen, hay gente que cree que voy a decretar, voy a pactar, voy a ordenar. Escuchar a un predicador diciendo una vez, voy a torcer el brazo de Dios. ¿Pero cómo? ¿Perdón? ¿Vas a torcer el brazo de Dios? Hermanos, los pobres de espíritu, los que creen que necesitan de Dios urgentemente, son aquellos que alcanzan el reino de Dios. Nuestra mayor fortaleza reside en la sumisión absoluta ante Dios. Cuando abandonamos la autosuficiencia, abrimos el corazón para recibir la gracia. Andrew Murray, un teólogo que escribió una cosa muy interesante sobre el tema, dice: la verdadera humildad es la medida de la dependencia de Dios. Solo cuando vaciamos nuestro corazón de la autosuficiencia, Él puede llenarnos con su amor y su gracia. A mí pasa mucho en casa, cuando estamos cenando o comiendo, ya estamos tomando agua y Mauro viene, o quien sea viene y dice: hay Coca-Cola, ¿quién quiere? Todos corriendo hacia el vaso porque quiere Coca-Cola. De la misma manera, solo podemos llenarnos de Dios cuando nos vaciamos de nosotros mismos. No podemos estar llenos de Dios si estamos llenos de nuestra autosuficiencia. No podemos alcanzar nada en el Señor. La primera manera de ser feliz es que Jesucristo sea el centro de todo. La vida del reino comienza por vaciarse de Dios. Eso significa reconocer que para recibir la plenitud de Dios en nosotros, primero tenemos que despojar de nuestros orgullos, ambiciones personales y autosuficiencia. Hay una parte en las profecías que dice: venid a mí y comprad sin dinero. ¿Cómo? Eso es mejor que el Black Friday. Venid y comprad sin dinero. No podemos dar nada al Señor a cambio de su bendición. No hay nada que podemos ofrecerle. Es al contrario. Él nos ofreció todo. Él nos ha dado todo. Él nos ha dado su Hijo para que nosotros podamos estar llenos de la gracia de Dios. Con esa frase nos comunica que el reino de Dios no contamos con nuestros propios recursos para ganar la salvación, paz o bendición. Nada de lo que poseemos podemos comprarnos. Es un regalo inestimable y merecido. ¿Cómo puedo aplicar eso en nuestra vida espiritual? Vaciemos de Dios. Es un proceso continuo. Hay un tiempo verbal en inglés que me encanta, que es el present continuous.
algo que está pasando y sigue pasando. Y es algo que tiene que pasar en nuestra vida. El pobre de espíritu tiene que mantenerse en esa posición. Hay un publicano en la historia del fariseo y publicano, que llegó el fariseo y dice: Señor, gracias porque no soy como esa mujer, no soy como el extranjero, no soy como aquel otro, diezmo y ofrendo y oro. Jesús contó esa historia. Y llegó un publicano y dice que no tenía ni fuerza para mirar al cielo. Y dijo: Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Y Jesús dice: ¿quién crees que fue justificado? Aquel que se humilló. En el Salmo dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ser pobre de espíritu es ser humilde delante de Dios. Es humillarse bajo la poderosa mano de Dios, y Él te exaltará con el tiempo. Pero no busques la exaltación. Cuando te humillas delante de Dios, Él te va a exaltar. Esa actitud nos libra de la ilusión de que podemos salvarnos o mejorar nuestros propios medios. Recordemos que para servir al Señor, todo es la gracia de Dios. Y dejo de rápido, pero primero todavía. Bienaventurados los que lloran, el clamor de un corazón roto. Solo puedes llegar a ese punto si pasaste por el primero. Si te alcanzaste ese poder del Espíritu, a llorar quebrantado por que el mundo sea salvo. Llorar delante de Dios por las cosas que no he alcanzado todavía. Llorar delante de Dios por mi propio pecado. Dice: bienaventurados los que lloran delante de Dios. Bienaventurados los que claman a Dios por misericordia. Bienaventurados aquellos que están llorando. No es que Dios quiere que estemos sufriendo, es que nosotros con lloro lleguemos delante de Dios arrepentidos y queremos cambiar. Bienaventuradas esas personas. Es un clamor por lo que aún nos falta. El lamento que abre la puerta al consuelo divino. Jesús nos asegura que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermanos, ese acto que hacemos delante de Dios, de ir delante de Dios y decir: Señor, clamo para que derrame sobre mi vida. Señor, clamo para que venga sobre mi vida. Señor, me falta tanto. Señor, necesito tanto de ti. Señor, mi generación necesita conocerte. Señor, mi ciudad necesita conocerte. Señor, interviene en mi familia, si no, no podremos. Es la humildad, la pobreza de espíritu, que llegamos delante de Dios y lloramos delante de Dios para que seamos consolados. Dice: sea conocido delante de Dios todas vuestras peticiones, que Dios te responderá. Mateo 5:5: bienaventurados la mansedumbre, bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Hoy estamos viviendo en el mundo tiempo de guerra. Habéis visto que esa madrugada Estados Unidos bombardeó Irán. Estamos cada vez en un mundo más conflictos. Ni hablar de Rusia invadiendo Ucrania. Pero el Señor nos llama a ser mansos. El Señor nos llama a vivir bajo mansedumbre. Y ser manso no es ser tonto. Pero ser manso es como Jesús, que tenía todo el poder para actuar, para hacer, para cambiar las cosas, y decidió no hacerlo. Cuando Pedro le corta la oreja a Malco, Jesús dice: Pedro, si quisiera yo, tengo legiones de ángeles para defenderse. No hace falta tu espada para defenderme. Cuando le dijeron: si eres Dios, bájate de la cruz. Él decidió no bajar.
Jesús dice en Filipenses 2 que Él era igual a Dios y no se aferró a eso. Se humilló a sí mismo. Se mantuvo como hombre todos los días que Él vivió en la tierra. Jesús era 100% Dios, 100% hombre. Y esas dos naturalezas coexistían dentro de Él. Pero Él no se aferró a la naturaleza divina y vivió como un hombre para que pudiéramos nosotros encontrar perdón de pecados. Esa es mansedumbre. Tener el poder para revidar y no hacerlo. Tener el poder para poner a la persona en su lugar, porque ¿con quién piensas que estás hablando? Y no hacerlo. Los mansos no conquistarán la tierra, heredarán la tierra, dice el Señor. Jesús nos está llamando. Y Él dice en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hermanos, la iglesia está llena de gente altiva, que no es mansa. Dice, la blanda palabra aplaca la ira. Cuando te atacan, dijo, poner la otra mejilla. No dice que le den la otra mejilla de él, no, poner la otra mejilla. Que Dios es quien da el pago. Que Dios es quien está viendo su situación y va a juzgar. Si tú respondes, no dio lugar a Dios. Dice, airaos, pero no pequéis, mas den lugar a la ira de Dios. Si tú te enojas y ya da una bofetada en el otro, ya Dios no tiene más nada que hacer, ya hiciste tú, ya pagaste la bofetada. Debemos aprender a ser mansos. Una de las cosas que Dios pide que no haya en nuestro medio son los gritos, los pleitos, las contiendas, las divisiones. Y todo eso viene de un corazón que aún no aprendió la mansedumbre. Basta ver si un hermano cristiano ve a uno que lleva el pescadito atrás, cierra en el tráfico y a ver a que te dice, cuántas bendiciones te dice. Dice, Dios te bendiga, bueno. Pero normalmente sale hijo de no sé qué. A veces, hermanos, debemos aprender a ser humildes, a saber, a confiar que Dios es quien cuida de nuestras vidas. Hemos aprendido en Brasil es así, me enseñaron a no llevar afrenta para mi casa. Si me hacen frente a una calle, allí lo devuelvo la frente. Y eso me enseñaron. No seas tonto, no te dejes ver la cara, devuélvelo. Si te golpea, golpea doble. Cobra Kai dice, no, golpea primero y golpea 2 veces. Pero el Señor Jesús nos enseña otra cosa. Cuando te golpees, pon la otra mejilla. Si te quieren quitar la capa, déle también la túnica. Si te cojan prestado y no te pagan, no lo cobres. Pastor, pero Dios te pagará. Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Y Dios es tu caso. Dios es tu juez. Me encanta el nombre de mi hija que escogí, la tercera hija, Daniela. Es algo que Dios me había hablado cuando vivía yo un momento que me sentía que era injusto conmigo. Y Dios me puso en mi corazón, yo soy tu juez. Eso significa, Dios es mi justicia, Daniel. Dios es tu justicia. Una manera de profetizar sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, fue poner el nombre de nuestra hija Daniela. Dios es nuestra justicia. Dios no va a desamparar el justo. He sido joven y he envejecido, dijo David, no, yo no he envejecido todavía. Pero no he visto el justo desamparado, ni su descendencia mendigar el pan. Dios nos va a desamparar. Por eso aprendemos a ser mansos. Moisés pasó que
dice la palabra de Dios que era el hombre más manso de la tierra. Pero en su juventud él vio un egipcio peleando con un hebreo, fue y mató al egipcio. Y ahí no fue muy manso él, tuvo que escapar, tuvo que huir porque el faraón le iba a seguir, hizo con su propia mano la justicia. Pero se ve que después aprendió. Y era un hombre manso. Así nosotros también, hermanos, muchas veces queremos revidar, queremos dar, pero demos lugar a que Dios sea el que se ocupe de nuestras cosas. Te digo, muchas veces me han perjudicado, me han perseguido, han hablado mal de mí, criticado. El que quiera ser pastor que no aprendió a escuchar crítica, no se meta en eso. La crítica viene de todos los lados, de dentro, de fuera, de los amigos, de los enemigos, de todos. Me han perseguido, pero Dios nos quedó atrás. Dios ha cumplido su promesa, me ha cuidado. Y tengo mucho más de lo que merezco cada día, porque Dios me ha sostenido. ¿Sabes? Yo quiero decirte eso. Muchas veces tuve oportunidad de revidar y no he revidado. Muchas veces mis compañeros dicen que soy hasta medio tonto, que no revido. Pero Dios sabe todas las cosas y pone cada uno en su lugar, en su momento, y no deja a nadie sin recibir la justicia. Y por último, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque estos serán saciados. Necesitamos la pobreza de espíritu para llorar y quebrantar delante de Dios, para recibir la mansedumbre de Dios en nuestra vida, para llegar a ese punto, tener hambre y sed de justicia. Vivimos en un mundo donde la injusticia aumenta cada vez más. Nuestros políticos, ni hablar. Yo no he encontrado ningún país que diga mi presidente es buenísimo. Si lo conoce, por favor, preséntamelo. Y no conozco ninguno. Bukele habla bien de él, pero bueno, incluso los de allá, algunos se han quejado. Nuestra vida anhela. Dice que la creación misma está anhelando que venga el Señor, porque necesita que ser restaurada. Dios va a venir a gobernar. Y la única manera, la única vez que tendremos justicia en ese mundo es cuando Cristo gobierne. Cuando Cristo derrote la hueste del anticristo, de Satanás y todos los que le persigan. Es la única vez que tendremos justicia en ese mundo. No espere, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Hay que confiar en la mujer entonces? No, tampoco, la mujer tampoco. Maldito. Dios nos da sed de justicia y debemos perseverar en eso. Dios cumplirá su palabra. Meditaba otro día en el Salmo 2 que Dios es quien habló y Él va a cumplir su palabra. Debemos estar confiados que Jesús va a cumplir su palabra y Él va a ser que va a traer justicia sobre nuestras vidas. Este hambre y sed de justicia no es un mero sentimiento interior, sino un llamado a actuar en la realidad. Se nos invita a comprometernos en la lucha contra las injusticias y defender la verdad y la integridad y trabajar para que el amor de Dios transforme nuestras comunidades. Así como nosotros debemos cultivar el deseo cotidiano, debemos ser testigos fieles de una promesa que Dios nos ha dado. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Hermanos, para concluir, querida congregación, hemos descubierto hoy que estas bienaventuranzas
no son meras frases aisladas, sino que una progresión divina que marca el inicio de un camino transformador. Y después Jesús va a comenzar a hablar de cosas que tenemos que cambiar, cosas que tenemos que anhelar. Cuando terminan las bienaventuranzas, comienzan más y más cosas que Dios estará hablando. Cada declaración de Jesús construye sobre la anterior. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen sed de justicia. Lo que Jesús enseña solo cobra vida cuando decidimos vivirlo. No es una cosa para hacer poesía, no es algo que nosotros debemos estar haciendo un libro, sino que debemos aprender a vivir. Hermanos y hermanas, al salir de aquí hoy, les invito a adentrarse de lleno en el poderoso proceso de transformación que Dios tiene sobre nuestras vidas. Que cada lágrima de dolor, cada acto de rendición, sea un paso hacia la verdadera plenitud que solo el reino de Dios ofrece. La próxima semana veremos cómo ese corazón lleno del reino se manifiesta en nuestras relaciones diarias, en la misericordia, que demostramos la pureza, que mostramos que nuestras intenciones en la paz, que proclamamos la fidelidad, que vivimos aún en medio de persecución. Bienaventurados los que son perseguidos, dice. Pero necesitamos, para llegar a ser pacificador, para llegar a tener pureza en el corazón, para vivir la persecución con valor y de nuevo, debemos aprender a quebrantar los espíritus delante de Dios. Debemos aprender a humillarnos delante de Dios. Debemos aprender a buscar la gracia de Dios en nuestra vida. Que el Espíritu Santo nos guíe a vivir ese camino. Que al experimentar esa verdad nos convirtamos en testimonios vivos del amor de Dios que transforma el mundo.